Cuando el presidente Juan Carlos Varela ganó las elecciones del 2014, tenía un mandato, tenía una legitimidad y tuvo en sus manos la oportunidad de iniciar un proceso de transformación del país como se había prometido en campaña y como muchos panameños lo deseaban. Sin embargo, teniendo esa oportunidad ante sí, el presidente Varela decidió pactar. Y decidió pactar con un grupo de diputados, porque no tenían mayoría en la Asamblea, de entre los cuales había diputados que debían ser auditados y enfrentar la justicia por el uso de fondos públicos antes que formar parte de un pacto político que fue la decisión del presidente Varela. Desde ese momento nosotros fuimos claros en expresar nuestra opinión en que se estaba comprometiendo el futuro del país con ese pacto, porque no lográbamos entender cómo bajo la excusa de lograr la gobernabilidad se sacrificaba y se negociaba la justicia y se le daba menor importancia a la posibilidad de saber qué pasó o dónde fue a parar una cantidad enorme de millones de dólares de los panameños malversadas por diputados de la República de Panamá. Lo que hoy se vive en la Asamblea Nacional y esa pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo y los partidos políticos tiene su principal génesis en haber hecho ese pacto, porque se pactó con un grupo de diputados, y no los incluyo a todos, pero sí a un grupo importante, que debía estar o debió ser inmediatamente auditado e investigado, pero se optó por pactar. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de lograr la gobernabilidad que transformara el país? No. Miren dónde estamos hoy. Pensemos en tan siquiera una razón para que hoy los panameños pudiéramos pensar, tal vez pactar era la única opción que teníamos para mantener la gobernabilidad, la estabilidad, y se logró esto. ¿Qué se logró? Miren dónde estamos en términos de escándalos, en términos de ruptura institucional, en términos de decadencia de los partidos políticos y las autoridades electas. Ese escenario que estamos viendo en la Asamblea Nacional el día de hoy, no nos enredemos, señores. No nos enredemos discutiendo sobre la comisión de credenciales, sobre si es legal, no es legal, sobre la comisión de presupuesto y los traslados de partidas. Sí, esas discusiones se pueden tener, pero la discusión no tiene que ver con la comisión de credenciales, ni tiene que ver con la comisión de presupuesto, ni tiene que ver con una mayoría, una minoría y los balances democráticos entre los poderes del Estado. No. Lo que está ocurriendo es que se está en medio de un forcejeo porque están comprometidos. Está comprometido gran parte del legislativo que debería haber sido investigado o estar siendo investigado. Y a diferencia de eso, está sentado en una curul haciendo leyes en representación de todos los panameños y encima generando una situación como esta. Debería también, por las evidencias conocidas hasta ahora en el escándalo de Odebrecht, principalmente ese y también otros, varios miembros del partido de gobierno actual muy comprometidos e informaciones que pudieran llegar a comprometer incluso, como lo he mencionado antes, al presidente de la República. Sin entrar a tal vez añadir el elemento de magistrados o algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de allá hacia abajo que no deberían estar ni siquiera impartiendo justicia en nombre de todos los panameños, sino también estar siendo
investigados. Solo repasemos. Hay incluso un magistrado que ha reconocido públicamente en entrevistas que en la Corte se venden fallos y todavía es magistrado, el señor Harry Díaz, entre otros casos que se pudieran citar de otros magistrados. Entonces, ¿a dónde voy con este análisis? Esta es una negociación y un pulseo en el que lo único que se quiere lograr es ver quién coloca un magistrado o dos de los magistrados pendientes para beneficio particular de ese colectivo político, o quién logra salir con mayor grado de impunidad frente a los escándalos que comprometen a las tres principales estructuras políticas del país, o por lo menos a sus cúpulas o a miembros importantes de estos partidos. Lo que está pasando no tiene nada que ver con balance de poder, con comisiones, no. Tiene que ver con un juego que se llama impunidad y que lo que se está tratando de lograr es ver cuál de las organizaciones políticas o dos de las tres principales, o cuidado, un pacto entre las tres, logra salir mejor parada de un escenario en el cual deberían estar bastantes de ellos, o al menos un grupo importante según las evidencias que hemos conocido todos los panameños, deberían estar siendo investigados. Si aquí se llega a negociar la justicia o la impunidad como se pretende seguir haciendo, se estará sembrando el cultivo o se estará sembrando la semilla para la inestabilidad del mañana, lo cual es de por sí irresponsable y antipatriótico. Vivimos una coyuntura muy delicada en la cual se necesita entender lo que realmente está pasando y no dejarse llevar por discusiones sobre comisiones o sobre supuestos balances de poder, o ahora la Asamblea ejerciendo su mayoría. No se trata de eso. Se trata de la política en su más bajo sentido y la mala política convirtiéndose en un obstáculo para que este país pueda salir del círculo vicioso en el que se encuentra inmerso.